Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque nos permites volver a reencontrarnos, por poder retomar estos análisis bíblicos que sin duda serán de bendición y de ayuda a muchas personas. Vamos a disponernos ahora nuestro corazón a poder recibir esta palabra, a poder concentrarnos en ella y con fe poder recibirla directamente del cielo. Gracias por nuestra hermana Miriamcita que se ha conectado y por aquellos que verán de manera diferida esta transmisión. Permíteme, Señor, poder explicar y enseñar de la mejor manera para poder transmitir aquello que el apóstol ha querido bien entregarnos a esta generación. Rogamos por la persona del Espíritu Santo para que éste se haga presente en medio nuestro. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esperando que la señal de internet esté en óptimas condiciones y pueda acompañarnos de la mejor manera a fin de no ver interrumpida este análisis y esta conversación que llevaremos adelante. Habíamos quedado en el capítulo 2 de Primera a Timoteo y esta es una serie de comentarios y análisis que pretendo compartir, hacer con ustedes, junto a ustedes, para analizar estas dos cartas maravillosas. Las cartas a Timoteo son conocidas como cartas pastorales y son cartas en las cuales el apóstol Pablo plantea algunos problemas y consejos y orientaciones a las iglesias, las cuales tenían que ser visitadas por el joven Timoteo. ¿Okay? El capítulo 2 de Primera Timoteo, en la versión Reina Valera 1960, se titula Instrucciones sobre la oración. Y se ha solido identificar este capítulo como un llamado y una serie de consejos a la libertad de culto. Y son orientaciones destinadas a celebrar de la mejor manera el culto público. Ustedes deben tener en cuenta que en esta época, cuando se escribió esta carta, habían muchas cosas a nivel jurídico, social, que no son las mismas que hoy. La mujer no gozaba de plenos derechos públicos y privados, ¿no es cierto? Aún estaba bajo la total tutela del marido, no tenía ciertos derechos, ¿no es cierto?, como administrar bienes, etcétera, etcétera. Además que desde el punto de vista social, moral, era mal visto que la mujer ejerciera cierto protagonismo, ¿no es cierto?, público, porque era la norma, era la costumbre, era la manera que tenían de relacionarse socialmente en muchas culturas o mayoritariamente en estas culturas. Pero en especial habían iglesias, habían congregaciones que necesitaban de un consejo específico debido a muchas cosas que se estaban desarrollando producto de la incursión, de la aparición de la fe cristiana. Era esencial y era primordial para el apóstol Pablo que la iglesia diese buen testimonio. Que hubiese una diferencia conductual, ética, moral, espiritual, religiosa
que marcara la diferencia con el resto de personas que profesaban otro tipo de espiritualidades o creencias. Recuerden ustedes que el público al cual se dirigen estas cartas a Timoteo es un público mayoritariamente gentil, es un público que no viene de una tradición judaica. Al contrario, son personas, en su gran mayoría, las congregaciones estaban compuestas por personas que tenían o venían de una cultura, una tradición pagana, donde habían ciertos cánones morales, éticos, que estaban muy por debajo a lo que aspiraba el cristianismo. Por lo tanto, muchas personas que venían del paganismo y aceptaban a Jesús como Señor y Salvador, tenían mucho que aprender y desaprender también. Y es en ese contexto en que el apóstol Pablo da consejos y orientaciones. La conducta, tanto de varones como de mujeres, a veces daba mucho que desear y el apóstol tenía que estar dando esos consejos y que ciertamente deben entenderse en ese contexto. ¿Ok? Ya vamos a leer algunos textos que son o han sido polémicos, claro, porque a veces lo leemos a la luz del criterio actual. Incluso algunos leen ciertos textos bíblicos a la luz de ideologías modernas y posmodernas, cuando lo que tenemos que hacer es mirar los consejos y leer los consejos del apóstol Pablo a la luz de las problemáticas culturales, circunstanciales, las cuales fue dirigida esta carta y en las cuales se desenvolvía la sociedad de entonces. Así que la insubordinación o la falta de disciplina de muchas personas que integraban la iglesia en este entonces, pues distaba mucho de la conducta ideal que el apóstol Pablo hubiese querido para la iglesia. Pero ahí estaba el apóstol Pablo orientando, insistiendo, amonestando, dirigiendo, orientando, ¿no es cierto? Y para eso daba consejos a Timoteo, que era su discípulo al cual debía ser enviado para pastorear o para monitorear u orientar a las iglesitas. ¿Ok? Habíamos leído en otras cartas que hemos estudiado cómo el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, ¿verdad? Y a otros discípulos a instituir obispos y dirigentes idóneos para poder llevar a cabo de la mejor manera la administración y el pastoreo, el cuidado de las congregaciones. En ese sentido, el capítulo 2 de Primera a Timoteo debe ser leído y entendido. Instrucciones sobre la oración. Y repito, el contexto de lo que vamos a leer ahora debe ser entendido y leído a la luz del anhelo del apóstol Pablo a poder conducirse de la mejor manera en vistas de adorar en libertad, pero también respetando y siendo prudente respecto a las limitaciones sociales y jurídicas que imperaban en ese entonces. Son consejos que dicen relación con el ideal de la libertad de culto. Somos libres para adorar en conciencia a nuestro Dios, al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra. Pero esa libertad en Cristo debe ser practicada y desarrollada con suma prudencia y cuidado según el contexto social en el cual nos toca vivir. ¿Okay? Así que estos consejos tienen que ver tanto con el culto privado como el culto público. Así que por favor tengamos en cuenta ese contexto a la hora de leer estos textos. Dice así el versículo 1. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan
rogativas. Eso de rogativas es peticiones, ¿cierto? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Ahora, usted me dirá, bueno, usted me dice que rogativas es peticiones y después no, pero otra vez peticiones. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre rogativas y peticiones? Bueno, la rogativa es una petición, pero tiene una naturaleza, ¿no es cierto?, en el cual se ruega, es decir, se hace una petición con mucho más énfasis, ¿no es cierto? Es una petición especial, ¿no es cierto? Es una petición donde la cual se manifiesta, ¿no es cierto?, mayor interés, ¿ok? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿no es cierto? Esta rogativa, esto de rogativa dice relación con una petición, evidentemente en oración, ¿no es cierto?, pero que involucra un mayor compromiso emocional, ¿no es cierto? Así que en ese sentido hay un matiz entre se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Acciones de gracia dice relación entonces con muestras de agradecimiento, ¿cierto? De gratitud. Eso es acciones de gracias. Por todos los hombres, ¿ok? Por todos los hombres. A ver, en términos generales, cuando el apóstol Pablo hace una exhortación a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, lo que está indicando es de que nuestra actitud sea la de una consagración, de un compromiso, de una comunión unos con otros en pos de ciertos objetivos comunes, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pero, ¿a dónde apuntan estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia? Acá dice, por todos los hombres. Ahora dice que la oración o esta comunión sagrada debe estar destinada a orar por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Nuestros prójimos. Eso es una puesta en práctica o un llamado a poner en práctica los principios de la ley. Es decir, amor al prójimo. Y eso se manifiesta mediante el ministerio de la intercesión. Rogar, orar y pedir por otros. ¿Y por qué no también decirlo? Ser agradecidos, ¿no es cierto?, de otros hombres que de alguna manera Dios ha usado, ha puesto en nuestro camino para bendecirnos. Por todos los hombres. Y luego esto, que es una mención general, pues se comienza a especificar en el versículo 2. Eso de todos los hombres, bueno, el apóstol Pablo especifica en el versículo 2 y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bueno, cuando habla aquí de los reyes, obviamente está identificando directamente lo que podríamos decir, al referente máximo, ¿no es cierto?, en un reino, en un gobierno, diríamos hoy día, ¿no es cierto? Los reyes, ¿cierto? El líder, ¿no es cierto?, jurídico y social de una comunidad. Pero también amplía esta rogativa para todos los que están en eminencia. En eminencia quiere decir todos los que ocupan algún lugar, algún cargo público, ¿no es cierto?, de cierta importancia o que ostentan cierto poder. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres? Específicamente por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que vivamos
quieta y reposadamente. Eso quiere decir en paz, socialmente en paz. Es decir, la iglesia se acuerda, ora e intercede por los reyes de la tierra, por los gobernantes, por aquellos que están en eminencia. ¿Y para qué nosotros intercedemos orando por estos hombres? Bueno, porque evidentemente necesitamos que estos hombres puedan gobernar con sabiduría, puedan gobernar, ¿no es cierto?, con la debida sapiencia para beneficio de toda la sociedad. Por eso es que insta o exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, específicamente por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, podamos gozar, ¿no es cierto?, de un buen liderazgo, de una buena gobernanza sabia y prudente, a fin de que la sociedad, incluida la iglesia, pueda desarrollarse en paz, en armonía y en quietud. Si estas condiciones sociales se dan, la iglesia tiene muchas más ventajas para poder desarrollar su labor. La labor de la iglesia es eminentemente espiritual. Y es en ese sentido que la iglesia necesita o es favorecida por un liderazgo político-social sabio y prudente. Nosotros no somos los llamados a estar indicando las directrices de cómo gobernar una nación. Eso no lo hace la iglesia. El ámbito y la esfera y la dimensión de la iglesia es espiritual. Y estamos para servir espiritualmente a la sociedad. Y la exhortación que hace Pablo es en ese sentido, a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Eso tiene que ver con la dimensión espiritual. Pablo en ningún momento aquí está llamando a intervenir política o administrativamente en las labores propias del rey o de aquellos que están en eminencia. No, él dice que sí, cumplimos una parte, claro que podemos intervenir espiritualmente. ¿De qué manera? Haciendo rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hasta ahí llega el ámbito de acción de la iglesia. Sigue diciendo el versículo 2, 1 Timoteo capítulo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia tiene como propósito dar buen testimonio socialmente. Y Pablo llama a que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que nosotros seamos ciudadanos ejemplares, que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Eso quiere decir vivir en toda piedad y honestidad, es decir, ser ejemplo, ser referente, para que el resto de las personas vean en nosotros un ejemplo a seguir. En ese sentido somos sal y luz de la tierra, del mundo. No como algunos falsos maestros hoy en día que interpretan eso de que la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo, en el sentido de que tiene que influir políticamente en una nación. Eso no enseña la Escritura. Cuando se habla de ser sal de la tierra y luz del mundo, es en el sentido de una espiritualidad ejemplar, una espiritualidad que
permee la sociedad, que influya en la sociedad, ¿no es cierto? Que la iglesia sea un factor catalizador de paz y de armonía y de reposo y de quietud en una sociedad. Que la iglesia sea el elemento piadoso, honesto. Que la iglesia en su vivir, en su testimonio personal de cada integrante, refleje la imagen del Dios que dice creer y obedecer. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal, y eso quiere decir a reflejar la imagen de Jesús en medio de una sociedad corrupta. Es en ese sentido, desde el punto de vista de la piedad personal, de la piedad práctica, de la honestidad de cada integrante de la iglesia, en que nos convertimos en sal de la tierra y luz del mundo. Y nuestra participación en medio de la sociedad debe ser de intercesión, no de intervencionismo. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. En ese sentido y hasta ahí llega la participación de la iglesia. Porque la iglesia debe estar activamente en funcionamiento en el área espiritual. Versículo 3. Porque esto, es decir, ¿qué cosa es esto? Cuando el apóstol Pablo dice acá, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa es bueno y agradable? Porque esto dice. Bueno, cuando dice porque esto, se está refiriendo a lo que nos solicitó o nos exhortó en el versículo 1. Exhorto ante todo, dice el versículo 1, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. El versículo 3, porque esto, es decir, las oraciones, las rogativas y las peticiones y acciones de gracia, porque esto, es decir, esa conducta de la iglesia de interceder con rogativas y oraciones por los reyes de la tierra, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, es decir, una vida consecuente con nuestra fe. Porque si es por eso, pues nos inscribimos en un partido político, ¿no creen ustedes? Y comenzamos a influir en las decisiones del rey y de las personas que están en eminencia mediante acciones políticas. Pero eso no es lo que está enseñando ni exhortando el apóstol Pablo. Lo que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador es hacer rogativas, oraciones y peticiones. Eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque la iglesia se maneja en su propia dimensión de acción y no cruza la línea a donde no ha sido llamado a intervenir. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿okay? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, ese es el gran anhelo y es el objetivo de lo que nosotros sabemos o llamamos el plan de salvación. Porque nuestro gran Dios de amor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no quiere que ninguno se pierda. En ese sentido, el versículo 4 nos dice, el cual quiere, es decir, Dios nuestro Salvador, y noten que el apóstol Pablo le llama Salvador a Dios el Padre. Interesante, la última parte del versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Habían notado ese detalle? Que Pablo le llama a Dios Padre Salvador. Bueno, Dios el Padre
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recuerden ustedes los seminarios anteriores que les expliqué esto del conocimiento de la verdad. Este conocimiento de la verdad es mucho más profundo que simplemente el conocimiento intelectual del dato informativo. Es mucho más que eso. Cuando habla acá de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, este conocimiento de la verdad es un conocimiento experimental. Es decir, es un conocimiento que se adquiere con la comunión íntima de quién es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. El verdadero conocimiento es una experiencia personal, íntima, con una persona que es la verdad. Y ese es Jesús. Ese es el verdadero conocimiento. Cuando dice acá el conocimiento de la verdad, no se refiere a leerse una biblioteca completa. No se refiere a lograr títulos académicos. Ciertamente es parte del conocimiento. Pero desde el punto de vista espiritual, el conocimiento de la verdad es conocer íntimamente y personalmente a Jesús, quien es la verdad. Así que el objetivo de Dios el Padre, nuestro Salvador, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Recuerden que esto de conocimiento viene de gnosis. Pero cuando nosotros hablamos de un conocimiento experimental, hablamos de la epignosis. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos estudiado en seminarios anteriores? Y da ciertos motivos el apóstol Pablo. En el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo 5 es muy determinante porque marca la diferencia entre nuestro Dios verdadero y los demás dioses que también pretenden ser verdaderos. Acá hay una diferencia entre nuestro Dios creador y los otros dioses, como Brahma, como Zoroastro, como Buda, como Alá, ¿cierto? Esos dioses no tienen las características que tiene nuestro Dios. Acá dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No dice Buda, no dice Alá, dice Jesucristo, hombre, haciendo referencia a la encarnación de Jesús. Por eso que dice Jesucristo, hombre. Versículo 6, el cual, hablando de Jesucristo, hombre, es decir, haciendo alusión a la encarnación y a su naturaleza humana caída, el cual se dio a sí mismo, es decir, voluntariamente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando dice acá su debido tiempo, dice relación con el tiempo en la historia en que efectivamente se concretó esta encarnación. ¿Okay? El tiempo es cuando hizo su aparición el Mesías. Ese es el tiempo. A su debido tiempo
Dios se hizo carne y se manifestó entre nosotros para rescatarnos. Versículo 7. Para esto yo fui, dice Pablo, constituido predicador y apóstol. Bueno, nosotros sabemos por el testimonio bíblico que el apóstol Pablo era mucho más que predicador y apóstol. ¿Ok? Él, dentro de todas las virtudes que él desarrolló por gracia y misericordia de Dios, está mucho más que el ser apóstol y predicador. El apóstol Pablo era maestro, ¿cierto? Entre otras dones y ministerios que él manejaba. De hecho, el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo habilitaba con el don y el ministerio necesario cada vez que lo necesitaba en distintas circunstancias. Y eso es un milagro maravilloso del Espíritu Santo en la vida de cualquier misionero. Hay misioneros que tienen dones específicos y que lo ejercen fielmente. Pero a veces los misioneros se encuentran en circunstancias en que tienen que salir del paso y tienen que servir. Y a veces tienen que ejercer ministerios y dones que inicialmente no se les ha dado, pero deben salir del paso. Y el Espíritu Santo los capacita. Por ejemplo, si un misionero tiene el don de la enseñanza, pero en cierta circunstancia necesita un otro don adicional para poder servir, pues es capacitado circunstancialmente para poder salir del paso. Incluso el don de sanidad. Pero no necesariamente es su ministerio y el don con el cual fue capacitado para servir. Pero a veces, momentáneamente, es capacitado con ciertas habilidades por el Espíritu Santo para poder servir en situaciones en las que se encuentre. Y ese era el caso del apóstol Pablo, donde en sus viajes misioneros se veía enfrentado a distintos desafíos. Pero esos desafíos podía sacarlos adelante gracias a la comunión con el Señor y la capacitación que le daba el Espíritu Santo. Versículo 7. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro, noten, no solamente predicador y apóstol, sino que también maestro de los gentiles en fe y verdad. Cuando dice en fe, es fe en Cristo. Y cuando dice verdad, es la verdad de la salvación. Y el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres, y acá el apóstol Pablo vuelve a reiterar la exhortación del versículo 1. Si ustedes vuelven a leer el versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y luego versículo 8 otra vez nos dice, quiero pues que los hombres, en este caso los hombres de iglesia, los hombres de fe, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Algunas personas han interpretado esto de las manos santas, ¿verdad? De levantando manos santas. Tradicionalmente se ha entendido esta expresión literalmente, levantar las manos, ¿cierto? Que dicho de paso no tiene nada de malo.
si usted ora al Señor y quiere levantar sus manos, ¿no es cierto?, en señal de devoción, en una expresión física, externa de adoración, no tiene nada de malo que usted levante las manos. Ese no es el problema, no le va ni le quita al proceso de adoración, ¿no es cierto?, que usted levante o no levante las manos. O sea, usted no va a ser mayor o menor considerada en una oración porque levanta o no levanta las manos. ¿Ok? El levantar físicamente las manos, literalmente las manos, en un servicio de adoración o en su oración personal, no le pone ni le quita. Usted no es más piadosa o menos piadosa porque no levanta las manos o levanta las manos. El punto no es ese. El punto es de que se ha acostumbrado tradicionalmente en algunas congregaciones a que cuando se adora o se ora, pues literalmente se levantan las manos. Porque allí dice levantando manos santas. Pero yo quiero decirle lo siguiente, el texto en realidad no está refiriéndose al acto físico de levantar las manos. Esa expresión levantando manos santas dice relación con orar o dirigirse en oración al Señor con una conciencia limpia, es decir, con las manos limpias, con las manos libres de delitos y pecados. Las manos en la Biblia representan la voluntad, representan acción, trabajo, acciones. ¿Ok? Así que cuando dice acá, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Ok? Acá el énfasis y la importancia está en la oración. Es decir, en mantener esa comunión o esa búsqueda. El énfasis no está en levantar las manos. El énfasis está, como lo dice el versículo 1, háganse rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y por los que están en eminencia, etcétera, etcétera, y vivir de manera piadosa y honesta. Bueno, todo lo que hemos venido analizando hasta ahora. El énfasis está en eso, en que la iglesia cumple ese rol, esa es su misión. La misión de la iglesia, y es decir, de cada integrante de la iglesia, porque cuando decimos iglesia nos referimos a las personas que integran la congregación, esa es la iglesia. Nuestra labor y el llamado y la exhortación que Pablo nos hace es a orar, a interceder. ¿Ok? Así que ese es el énfasis, ahí está lo importante de este texto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a parar en medio de la calle o se va a parar en una plaza a orar necesariamente en voz alta. Algunas personas lo hacen hasta gritando y levantando las manos en la calle. Eso no es lo que está enseñando el texto. Acá lo que está diciendo es que mantengamos una actitud de comunión, de comunicación, de oración en todo lugar. No es necesario que usted se pare en una esquina a orar en voz alta y levante las manos en plena calle. Eso no es lo que está enseñando el texto. El texto lo que está diciendo es oren en todo lugar. Es decir, mantengamos una comunión, una comunicación, una relación con Dios, una conversación con Dios donde quiera que vamos y donde andemos. Si usted anda en la calle, pues mantenga una conversación, una comunión, los pensamientos dirigidos, converse con Dios, ¿cierto? Levantando manos santas, es decir, con una conducta y un testimonio personal piadoso, honesto, libre de homicidios y de pecado, de manos limpias, eso quiere decir manos santas, manos limpias, sin ira
ni contiendas. Si nos vamos a estar dirigiendo constantemente al Señor, debemos estar libre de pecado. Y cuando digo estar libre de pecado, no me estoy refiriendo a una santidad instantánea. No, estoy diciendo que todos los días nosotros debemos confesar nuestros pecados y tener un testimonio con una conciencia limpia, sin cargo de conciencia. Es decir, estar constantemente en comunión, confesando nuestros pecados. Eso es sin ira ni contienda, vivir una comunión con Dios con la conciencia limpia, las manos limpias. Y luego el apóstol Pablo, y aquí entramos a unos versículos que han resultado ser bastante polémicos, incluso en la iglesia, y son versículos que, entendidos en su contexto, no deberían ser polémicos, pero por la torpeza de la iglesia y de quienes tienen a cargo la enseñanza bíblica, al no explicar esto, pues esto se ha tergiversado. Los hermanos han tenido dificultad en comprender. Hace poco una amiga, una hermana de la Argentina me hacía una pregunta sobre justamente estos versículos. Porque la apostasía que domina las filas de la iglesia, pues ha introducido ciertas interpretaciones a algunos textos bíblicos, especialmente del apóstol Pablo, y han querido dar una lectura de corte ideológico, feminista, de género, cosas que son totalmente ajenas a la palabra de Dios, y le hacen decir al apóstol Pablo algo que realmente él no quiso decir. Así que vamos a leer en su contexto estas citas. Recuerden la introducción que les hice al tema de hoy, para que puedan entender cuál es el contexto y por qué se escriben las cosas que están registradas acá. ¿Por qué Pablo dio estos consejos? Dice el versículo 9. Estoy en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, cuando dice acá asimismo, es decir, así como yo exhorto a la iglesia, exhorto a los varones, ¿cierto? A los hermanos, a que hagan esto y hagan esto, bueno, asimismo, de la misma manera, con ese mismo amor, con esa misma dedicación, con esa misma preocupación, asimismo, ahora me dirijo a las mujeres. Así que el versículo 9 dice, asimismo, que las mujeres específicamente se atavíen de ropa decorosa. Eso de atavíen quiere decir que se vistan, ¿cierto? Que se vistan. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Okay? Esta palabra atavíen dice relación con vestirse, con arreglarse, ¿no es cierto? Con esto de ataviar, que no quiero decir adornarse, porque suena como muy frío, muy frívolo, esto de adornarse. No. Ataviarse dice relación con arreglarse, el arreglo personal, la apariencia personal, el vestir, ¿no es cierto? Asimismo que las mujeres se atavíen o se arreglen, que yo creo que eso es básico, tanto en hombres como en mujeres. O sea, nadie dice que seamos estrafalarios para vestirnos, o seamos excesivamente elegantes, o todos los días vistamos o nos arreglemos como si fuésemos una ceremonia. No, nadie está diciendo eso. Pero el arreglo personal diario propio de un creyente tiene que ser acorde con lo que profesamos, efectivamente.
¿cierto? Porque nosotros le damos preferencia al testimonio personal como creyentes, ¿no es cierto?, antes de satisfacer nuestros propios gustos personales. O sea, el creyente renuncia a su satisfacción personal en pos del testimonio que tenemos que dar como hijos e hijas de Dios. O sea, primero está en dar un buen, primero nuestra primera ambición, nuestro primer objetivo o ambición, por decirlo así, es dar un buen testimonio. Y si para eso tenemos que negarnos a ciertos gustos o tendencias personales, pues lo hacemos gustosamente. Porque queremos imitar al maestro, queremos reflejar a nuestro maestro. Así que en ese sentido, por amor al maestro, ¿no es cierto?, tanto hombres como mujeres, pero específicamente Pablo aquí está refiriéndose a las damas. Y eso es porque el contexto circunstancial del momento en que va dirigida esta carta era necesario aconsejar a nuestras damas. Algo estaba pasando en estas congregaciones que Pablo vio la necesidad específicamente de dirigir un consejo a nuestras damas. Eso es todo. El versículo 9 dice entonces: asimismo que las mujeres se atavíen o se arreglen decorosa, de ropa decorosa. Bueno, decorosa dice relación con ropa de buen gusto. Eso es todo. A ver, vamos a hablar bien claro, ¿vale? Y ustedes me van a entender. Pero Pablo lo que está diciendo acá, en el fondo, es: cuiden su apariencia personal, cuiden su arreglo, ¿vale? No es necesario que se vistan con ropas costosas y lujosas y con la última tendencia de la moda. No es necesario. ¿Tienen libertad de hacerlo? Sí, pero no es necesario, porque no es aconsejable para las hijas de Dios llegar a ese punto. No es necesario. Tampoco, ¿no es cierto?, también cuídense de arreglarse o vestirse de una manera que sugiera otra cosa. Por ejemplo, nosotros, tanto varones y mujeres, somos llamados a ser luz del mundo, en el sentido de que tenemos que ser referentes para guiar a otros a los pies de Cristo. Por lo tanto, si nuestra apariencia personal no cumple ese objetivo, pues estamos errando el blanco. Porque si la apariencia personal o el arreglo personal no induce a las personas a Jesús, sino que lo inducen, lo guían a nosotros mismos. Es decir, que por nuestro arreglo personal, por nuestro atavío personal, las personas, en vez de fijar los ojos en Jesús, los fijan en nosotros mismos. En vez de nosotros generar interés en Jesús, generamos interés en nosotros mismos, entonces estamos errando el blanco. El objeto de estos consejos no es hacer la vida cuadrito a las damas, ni fastidiar a las damas. El objetivo es, primordialmente, que tanto damas como varones, y en este caso damas, ¿no es cierto?, hagan todo lo que esté a su alcance para hacer luz del mundo y guiar a otros a Jesús. Recuerden lo que sucedió con Juan el Bautista, ¿verdad? Él mismo dijo o dio a entender que no lo mirasen a él, sino que al Cordero, ¿verdad? Que él no tenía importancia. Hay que fijar los ojos en Jesús. Lejos estuvo de Juan el Bautista que las personas fijasen su mirada en él, sino que él era un ayo, él era un camino, él era un factor direccional, él era una señalética para guiar a las almas a Jesús.
Juan el Bautista no tenía el objetivo de ser el centro de la atención. Él quería guiar a las personas a Jesús. De igual manera, y si ustedes se fijan bíblicamente cómo vestía Juan el Bautista, ¿no es cierto? Porque lejos estaba de él que se fijase la atención en él. De igual manera, este consejo a las damas de que se atavíen o se arreglen de manera decorosa tiene como objeto, ¿no es cierto?, quitar la atención de nosotras mismos y al contrario, ser nosotros un factor de persuasión hacia Jesús o de guía hacia Jesús. Si hay algo en nosotros que debe llamar la atención es nuestra manera de ser, nuestra conducta y nuestro carácter transformado por la gracia de Cristo que refleja a Cristo, donde no se exalta el yo, sino que se exalta a Jesús en mí. En ese sentido es que debe entenderse las palabras del apóstol Pablo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Se dan cuenta que lo que tiene que llamar la atención es otra cosa para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad es reverencia, ¿cierto? La mujer, nuevamente, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Ok? Recuerden lo que les dije al principio, que Pablo está dando consejos en el sentido de mantener un orden en el culto público a fin de dar buen testimonio. Recuerden el contexto que le expliqué. La mayoría de los integrantes de las iglesias las cuales visitaba Timoteo eran hermanos que venían de otras tradiciones, no necesariamente del judaísmo, donde estaba más difundida la piedad. ¿No es cierto? No, la mayoría de las personas que integraban estas iglesias son personas que venían del paganismo. Por lo tanto, tenían costumbres y prácticas las cuales todavía quedaban mucho resabio. Y por eso el consejo y el pastoreo y la disciplina de Timoteo, que tenía como misión guiar y orientar a estas congregaciones, porque no eran perfectas. Bueno, habían damas que seguramente estaban acostumbradas a ciertas conductas imprudentes en la congregación y eso traía mal testimonio o no se veía bien. Entonces, la norma social aceptada en ese entonces, ¿no es cierto?, en el paganismo, ¿no es cierto?, era de que seguramente no había un orden y un respeto entre varón y mujer, ¿no es cierto? Bueno, en la iglesia no iba a ser así. En la iglesia se iba a conducir, sobre todo en las reuniones, se iban a conducir con orden, con paz, con disciplina, con reverencia. Y por lo tanto la conducta era importante modelarla. Así que todo acto de desorden o de imprudencia debía ser amonestado y arreglado. En ese sentido, el apóstol Pablo dice, la mujer aprenda en silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que una actitud prudente, y por favor, vamos a interpretar bien esto, porque algunas personas han leído esto y ¿cómo lo interpretan? Lo interpretan como una especie de sumisión, una especie de esclavitud, una especie de sometimiento de la mujer, una especie de subordinación
esclavista del varón hacia la mujer. Y eso no es así. Toda la Escritura nos enseña la relación de igualdad, respeto y complementariedad entre hombre y mujer. Mal estaría interpretar otra cosa con estos textos. Lo que está sucediendo acá es que simplemente está diciendo evitemos las conductas imprudentes o irreverentes. Entonces, en el caso de la dama, si tiene alguna inquietud, ¿no es cierto?, lo prudente o lo aconsejable es de que guarde su inquietud y en un momento en privacidad converse con su marido, con el cual tiene confianza y puede plantear ciertas cosas que es imprudente hacerlo delante de la congregación. Entonces, para no ser desatinada, ¿no es cierto?, no ser imprudente, ¿verdad?, y provocar cierta inquietud innecesaria en la iglesia y la congregación, pues reserve su inquietud, ¿no es cierto?, y en privado con su marido conversen ciertas cosas en la privacidad de su hogar, y seguramente como pareja, como esposos, podrán conversar e intercambiar ideas y aprender mutuamente, no necesariamente plantear discusiones abiertamente en la congregación. En ese sentido, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. La palabra sujeción acá se ha interpretado como una especie de sometimiento, como una especie de represión contra la mujer, y eso no es lo que enseña la Escritura. Cuando acá dice con toda sujeción, la palabra sujeción dice relación con el respeto. Y esta sujeción es mutua. Estar sujeta al marido quiere decir que la mujer le debe respeto, cuidado, atención, reverencia a su marido. ¿Cierto? Está sujeta en el sentido de que ella debe lealtad, fidelidad a su propio marido. De igual manera, el marido está sujeto a la mujer, pero no a cualquier mujer, a su mujer. Es decir, ambos se deben mutuamente, porque ya no son solteros, son una sola carne. Entonces, ambos se deben el uno al otro. En ese sentido, están sujetos. Es decir, la mujer, la esposa, ya no tiene libertad, ¿no es cierto?, para entablar una conversación con otros hombres así tan libremente. Debe respeto, porque ya está comprometida, está casada. En ese sentido está sujeta, es decir, ya no está sola, ya no está soltera. En cierto sentido ya no es libre, sino que ahora se debe a un cónyuge, a una pareja que el Señor puso en su camino, ¿no es cierto?, y que ella voluntariamente aceptó como esposo. En ese sentido está sujeta, ¿no es cierto? Es decir, ya no es solita, ¿verdad?, sino que ahora tiene un compañero. Ya no, como diríamos vulgarmente, ya no se manda sola, ¿verdad? De igual manera, el marido ya no se manda solo, ya no es soltero, ahora se debe a su compañera. En ese sentido, está sujeta, en ese sentido. Pero hoy en día se interpreta eso de sujeta, así como una especie de que se le coarta la libertad a la mujer, ¿no es cierto? Y la mujer tiene que liberarse, ¿verdad? Tiene que empoderarse. Dan a entender como que esto de estar sujeta a un marido es una especie como de esclavitud. ¿Verdad? Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio. Bueno, este texto también se ha polemizado con este versículo, cuando en realidad no existe ninguna polémica en este versículo, ¿ok? O no debería haber ninguna polémica en este versículo. Vamos a leerlo y vamos a intentar parafrasearlo y explicarlo de la manera más a la luz del amor de Dios y a la luz de la relación matrimonial, ¿verdad? Que es una relación de amor. Es que entendamos eso. Para poder entender estos textos, no tenemos que entenderlos desde una perspectiva de lucha de sexos. Estos versículos no se deben entender a la luz de una competencia, de una guerra, de una hostilidad entre hombre y mujer. Estos versículos deben entenderse a la luz de los principios del compañerismo por amor en una relación matrimonial. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y acá hay que tener mucha sabiduría y mucha prudencia a la hora de entender esto. Porque si en cierta medida es verdad. Desde Génesis, ustedes leen el incidente que hubo cuando fue la caída, ¿no es cierto? La tentación y la caída de Eva, ¿no es cierto? Y que Adán también cede a esta tentación. Y ustedes leen el contexto de Génesis y cómo fue todo eso, pues debido y como resultado de esa experiencia determinante traumática, es de que se establece, ¿no es cierto? Se establece subjetivamente, ¿no es cierto? Se establece esta preeminencia del varón, porque de alguna manera, y por favor entiéndase bien lo que voy a decir, porque de alguna manera fue víctima, ¿no es cierto?, de la persuasión, ¿no es cierto?, de la seducción, ¿no es cierto?, se dejó arrastrar por amor a su compañera, ¿no es cierto?, de alguna manera su compañera fue instrumento, ¿no es cierto?, para que su pareja cayese también, ¿verdad?, porque fue tentada Eva primero, fue toda una cadena de tentación. Adán tenía responsabilidad, claro que sí, tenía que haberse mantenido firme. Sin embargo, decidió, por amor a Eva, ceder a algo que sabía que Eva había incurrido, había transgredido. Y Eva también, siendo seducida, arrastra, ¿no es cierto?, y seduce de alguna manera también a Adán. Entonces acá hay responsabilidades compartidas, pero el orden de desobediencia, por decirlo así, la cadena de desobediencia la comienza Eva. Y en ese sentido, pues se ha establecido una preeminencia del varón sobre la mujer. Pero eso no es algo arbitrario, eso es como consecuencia. Es como consecuencia del error que cometió Eva. Así que en ese sentido sí, es verdad. Dios ha establecido esa preeminencia del varón sobre la mujer. Pero entiéndase bien, esa preeminencia del varón sobre la mujer no debe ser entendida como una superioridad abusiva, porque eso no es así, ¿vale? No es así. Pero Dios ha establecido que la mujer va a cumplir cierto lugar y ha sido puesta en cierta nivel de acción, en cierta esfera de acción, donde hay cosas que simplemente no se le permiten como consecuencia de su pecado. Y de igual manera al varón, ¿no es cierto?, se le ha dado ciertas atribuciones que no tiene la dama. Pero eso no quiere decir que la dama es menos que el varón y que el varón es más que la dama, en un sentido de relación de poderes, porque la relación entre hombre y mujer no es una relación de competencia, de poderes, de dominio. Eso es ajeno a la Escritura.
pero sí a cada uno se le ha dado atribuciones y a otro no. Se le ha dado ciertas virtudes con las cuales envolverse, a uno sí y a uno no. A uno se le ha dado la posibilidad de ejercer ciertos ministerios, al otro no. Pero eso no, ante los ojos de Dios, no son más ni menos, no valen más o menos. ¿Se dan cuenta? Simplemente a cada uno se le ha dado conforme a la voluntad de Dios y como consecuencia de sus propias experiencias. Pero del punto de vista del amor de Dios, no es el varón mayor que la mujer ni la mujer mayor que el varón. Al contrario, están destinados a ser complementarios y a ser uno solo, a suplir lo que tiene el otro, y la carencia de uno, pues, lo suple el otro. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Claro, era muy mal visto que en la congregación la mujer, ¿no es cierto?, de manera imprudente e ignorando a su marido en la congregación públicamente, ¿no es cierto?, ejerciera cierto liderazgo o tomara la palabra, ¿no es cierto?, sin considerar o sin ser deferente con su esposo. Entonces, en ese sentido, para evitar conductas imprudentes, ¿no es cierto?, pues Pablo dice que calle, silencio, y pregunte a su marido, conversen en privado. Cuando dice el texto de que hable con su marido después en privado y qué sé yo, con toda sujeción, lo que está diciendo simplemente planteen las inquietudes y ciertas cosas en otro momento, en privado, ¿no es cierto? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. ¿Ok? Si permanece en fe. Noten que el versículo 5 dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Por qué dice acá, pero se salvará engendrando hijos? ¿Quiere decir que engendrar hijos salva? No, no es eso. No es eso. Pero quiero que entiendan según el contexto que les he explicado recién respecto a Génesis, ¿no es cierto?, y la experiencia entre el varón y la mujer, y que lo que Dios ha establecido como conducta de los cónyuges dice relación con toda esa experiencia que han tenido desde nuestros primeros padres, ¿verdad? Cuando usted entiende lo que sucedió en Génesis, comprende por qué Dios ha establecido ciertas conductas para el varón y la mujer y la relación que debe haber entre ellos. Donde hay matices, claro que sí, hay ciertas diferencias, ¿verdad? Pero cuando dice acá, pero se salvará engendrando hijos, claro, porque el varón no puede engendrar hijos, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos, ¿verdad? Claro, el varón no puede tener no puede realizar este proceso, ¿no es cierto?, que sí puede generar la mujer. Entonces, eso demuestra que si bien el varón, ¿no es cierto?, tiene cierta preeminencia sobre la mujer en ciertas cosas, bueno, la mujer tiene la virtud y la facultad de ciertas cosas que no tiene el varón, ¿verdad? Como por ejemplo quedar embarazado. Pero se salvará engendrando hijos. Pero ojo, no es que si engendrando hijos uno se salva, no, porque el texto dice, si permanece en fe. La salvación es por la fe, y no solamente dice fe, dice en amor y santificación con modestia.
¿Se dan cuenta? Tanto el varón como la mujer tienen que desarrollar en esta vida sus actividades propias de su naturaleza, propias de su condición, ¿cierto? El varón realiza ciertas actividades, ¿no es cierto?, que le son propias por naturaleza, y la dama realiza ciertas actividades en su vida, en relación con su cónyuge, cosas que son propias de su y en concordancia con su naturaleza. Y todo, tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto?, deben hacerlo en fe, en amor y en santificación, con modestia. Porque el objeto de estos consejos del apóstol Pablo es dar buen testimonio en el culto público, ¿vale? Dar buen testimonio. Eso es lo que está aconsejando Pablo con todos estos textos a estas iglesitas, ¿ok? Y noten que estos consejos son consejos que le está dando a Timoteo, para que Timoteo se sepa conducir con una congregación que no necesariamente era judía, sino que era de origen pagano, por lo tanto tenía que enfrentarse a situaciones bastante complicadas de conducta, de testimonios de vida, de experiencias de vida que traía a la gente y arrastraba a la gente a la iglesia. Y a veces llegaba a las congregaciones con sus costumbres, con sus maneras de ser, que tenían que ser moldeadas, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces los comentarios a 1 Timoteo capítulo 2, para luego, más adelante, continuar con el capítulo 3 de 1 Timoteo. Es decir, vamos a hablar sobre los requisitos de los obispos, vamos a hablar de los requisitos de los diáconos y el ministerio de la piedad. Ahora, algunos han leído estos textos sobre los requisitos a los obispos y a los diáconos y lo han encontrado tan aburrido. Y hay hermanos que me han dicho, ay, pero esa parte, ¿a quién le importa estar leyendo los requisitos de los obispos y de los diáconos? Y creen que esos textos solamente tienen que ver con la administración y la organización de la iglesia. Pero eso es mirar superficialmente la palabra de Dios. Porque cuando usted lee los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos, usted en el fondo lo que está leyendo son consejos para misioneros, para líderes. Es más, yo le voy a decir una cosa y con esto termino. Cuando usted lee los requisitos de los obispos y de los diáconos, lo que se está haciendo en esos textos es describir el ministerio y el carácter de los 144.000. ¿Lo habían visto desde ese punto de vista? Bueno, vamos a estudiar entonces el capítulo 3 de 1 Timoteo más adelantito. Yo voy a repasar estos textos para luego comentarlos con ustedes en una próxima transmisión. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en este día que nos has regalado con vida, con salud, con alimento, con recursos. Gracias, Padre, por tu amor, porque nos permites tener este medio y esta señal y esta tecnología para poder llegar a tantas personas con estas transmisiones. Permite que estos comentarios bíblicos puedan llegar a tantas personas y que sus vidas se vean bendecidas y aclaradas tantas inquietudes por estos textos que a veces son difíciles de entender. Gracias por la persona del Espíritu Santo que ha estado presente en medio nuestro para guiarnos y hacernos comprender la palabra de Dios. Ayúdanos a que esta palabra sea de gozo en nuestra vida y que podamos, al terminar esta jornada, tener la sensación de que hemos aprendido un poquito más. Gracias, Padre, por esta palabra y ayúdanos a reencontrarnos nuevamente en otra jornada. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Gracias a aquellos que se acuerdan de este servidor y me apoyan mes a mes. Tu donación es mi salario. Muchas gracias a aquellos que me han esperado en estas transmisiones y espero seguir haciéndolo en estos días. Que Dios les bendiga mucho. Te invitamos
a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.